Capítulo 13, Torugmacto. Al salir el sol, Neytiri se despertó al escuchar un fuerte ruido. Al mirar fijamente se percató de la maquinaria humana acercándose a ellos y arrasando con toda la vegetación a su paso. A esto intentó despertar a Jake, quien en ese momento apenas estaba enlazando a la máquina. Al despertar en su avatar se percató de lo que estaba ocurriendo y se paró enfrente de una excavadora y le hizo señas. Estas se conducían desde la base y no se detuvo, por lo que Jake se trepó hasta el superior de la máquina y con una piedra averió las cámaras de la misma. Un soldado lo notó y disparó, por lo que regresó al suelo y se alejó del lugar con Neytiri. Evangeline y yo los alcanzamos en nuestros avatares solo para que los cuatro viéramos la horrible escena de deforestación. Un grupo de navis dirigidos por Tsutey también vio esto y con ira regresaron en sus Direhorse con su tribu. En la base analizaron la grabación, ya que ningún nativo sabía que se debían atacar a las cámaras para dejar a ciegas a las excavadoras. Al ver que Jake fue el causante, el coronel junto a unos marines fueron por nosotros. En la tribu los guerreros se estaban preparando cuando los extranjeros llegamos. Al vernos por lo que había pasado y al enterarse que Jake y Neytiri hicieron el amor, Tsutey intentó pelear contra nosotros, desviando su daga, y de un fuerte golpe Jake lo mandó hacia atrás y calmamos al resto. Antes de poder hablar, el equipo del coronel llegó al sector 26, esposando a Norm e interrumpiendo los enlaces, regresando a nuestros cuerpos originales. Al ver esto, Tsutey intentó herir nuestros cuerpos falsos, pero Neytiri nos defendió. Al despertar, Jake vio al resto del equipo esposado antes de que Quaritch lo noqueara de un golpe. Al regresar a la base le mostraron al equipo el video de la excavadora. Las doctoras intentaron explicarle a Parker el valor espiritual de la zona que deforestaron. Aunque él lo entendió, el problema financiero era alto y se les dio la orden de iniciar con la excavación. Seguido, Quaritch mostró uno de nuestros reportes, donde explicamos que los Amaticaya jamás dejarían su hogar. Al no poder haber una posible treta, Quaritch iniciaría de inmediato con el ataque. Más tarde, Quaritch habló a solas con un indeciso Parker en su oficina, después de ofrecerle una táctica donde dañaría lo menos posible a los Navi. Parker aceptó que procedieran con la operación. Antes de irse con el batallón, Trudy le informó de la noticia al equipo de investigación, por lo que fuimos a hablar con Parker. Le convencimos de que nos permitiera hablar con los Amaticaya para que evacuaran antes de que llegara el ataque. Él nos dio una hora y de inmediato nos enlazamos con nuestros avatares. Al reunirnos con el líder de los Amaticaya le avisamos del inminente ataque. Al estar confundidos Neytiri como el resto del pueblo, les explicamos de que nos enviaron con ellos con la intención de aprender su cultura, pero al mismo tiempo avisarles si este problema llegaría a ocurrir. Aunque sabíamos de la inminente invasión, intentamos convencerlos de que en verdad apreciábamos al clan y queríamos protegerlos, pero ellos nos tomaron por traidores y nos apresaron. Cuando Quaritch llegó a bordo de una nave de asalto C-21 Dragón, acompañado de un pelotón conformado de Hornets, Falcons y AT-99, notaron el colosal tamaño del árbol. Enfrente de él estaban los Amaticaya listos para pelear y a un costado estábamos nosotros inmovilizados por varias cuerdas. Los helicópteros se colocaron en sus posiciones y dispararon bombas de gas lacrimógeno al interior del árbol para que los nativos huyeran. Los guerreros comenzaron a disparar flechas, por lo que cambiaron a bombas incendiarias obligándoles a replegarse. Moad se acercó a nosotros con una daga y cortó nuestras sogas. Moad. Si en verdad son de los nuestros, demuéstrenlo. Al liberarnos, lideramos a los que pudiéramos hacia un punto seguro, ya que el plan de Quaritch era destruir las columnas bases del gran árbol para derribarlo. Entre los helicópteros, Trudy se retiró ya que no soportaba el acto que ocurría. En segundos los misiles fueron disparados, causando continuas explosiones hasta que el árbol fue dañado gravemente y comenzó a derrumbarse. Solo vimos como su gran tronco oscurecía el cielo mientras trozos de madera y fuego llovían a nuestro alrededor. La caída del mismo aplastó a varios de la tribu y generó una gran nube de tierra. Cuando todo se calmó, levantamos la vista entre las cenizas para ver el desgarrador escenario de muerte y destrucción. Quaritch y su batallón se retiraron para darle espacio a las excavadoras. Evangeline, Ayami e Augustín se quedaron con Moad, mientras Jake y yo buscábamos a Neytiri. Ella caminaba entre el fuego y el humo hasta que encontró a su padre con un pedazo de madera atravesando su pecho. Él le entregó su arco y le dejó a cargo a la tribu antes de morir. Al encontrarla, ella con enojo nos gritó que nos largáramos. Su enojo cambió por llanto al lamentar la muerte de su padre. Parker dio la orden de desconectarnos y aunque Norm intentó oponerse, lo sujetaron nuevamente e interrumpieron el enlace.
Los cuerpos de las chicas fueron llevados por Moat y los demás de la tribu que evacuaban el lugar, pero Jake y yo nos perdimos entre los restos del árbol y las cenizas. Ya en la noche encerraron a todo el equipo en una celda. Trudy entró con un carrito con comida y cuando el vigilante se dispuso a revisarlo, Trudy lo noqueó de un golpe. Seguido Max abrió la celda y nos dirigimos a los Hornet para escapar de la base. Max se quedaría para informarnos de cualquier novedad. En el centro de mando detectaron los despegues no autorizados, por lo que Quaritch inhaló hondo y reteniendo la respiración salió al exterior y le disparó a los Hornet a la lejanía con un rifle de asalto. Aunque logramos escapar, Grace recibió un disparo en el abdomen, por lo que le colocamos gel bioespuma para tratar la herida momentáneamente. Lo siguiente del plan fue enganchar los remolques del sector 26 y llevarlos cerca del árbol de las almas. Necesitábamos la ayuda del clan, pero para ello debíamos ganarnos de nuevo su confianza, así que con la salida del sol Jake y yo nos conectamos a nuestros avatares. Despertamos entre una vegetación cubierta de ceniza. En poco nuestros icanes nos encontraron. El plan que teníamos era suicida, pero era la única manera. Volamos hasta encontrar a los dos Torut y al sobrevolarlos saltamos a sus lomos. Por la tarde los Amaticaya rezaban en el árbol de las almas. Cuando vieron gigantescas sombras aproximándose, se sorprendieron al ver no uno sino dos Toruk Makto junto a sus icanes de tonalidad roja. Nos acercamos a Neytiri, Tsutey y Moad mientras los demás se inclinaban demostrándonos respeto. Dialogamos con ellos para solicitarles ayuda para curar a Grace. Ellos aceptaron apoyarnos. En la noche se llevó a cabo un ritual en el que la tribu unió sus coletas con las raíces del árbol de las almas colocándose a su alrededor. Los demás usuarios estábamos en nuestra apariencia avatar. Jade cargaba a una débil Grace y la dejó al lado de su cuerpo Navi. Pero la doctora estaba muy débil, por lo que las probabilidades de éxito eran bajas. En medio del ritual Grace logró conectarse con Eywa, pero no se transfirió a su otro cuerpo. Aún así nos afirmó que la diosa era real antes de cerrar sus ojos para siempre. Ante la pérdida, Jake y yo le hablamos a la tribu mientras Tsutey traducía nuestro mensaje. No permitiríamos que los aliados a Saiki siguieran tomando lo que quisieran. Era hora de enfrentarlos. Era hora de que todos los clanes se unieran en uno solo para combatir la invasión de Doatek y exiliar los del planeta. Este discurso levantó los ánimos del clan y todos nos movilizamos para preparar el contraataque. Así en menos de 4 días logramos reunir a 15 clanes formando un ejército de 2000 soldados. Quaritch se percató de esto, por lo que preparó un plan de contingencia. En la noche del 10 de octubre Max nos avisó por una videollamada que el coronel estaba preparando todas sus fuerzas para atacar al árbol de las almas. A esto terminamos la táctica de combate y en nuestros avatares nos dirigimos al árbol de las almas para pedirle ayuda a Eywa. Neytiri se acercó a nosotros, nos dijo que a diferencia de Eru y Luvatar, Eywa no apoyaba de esa forma, sino que ella mantenía el equilibrio en la naturaleza. Aún así Neytiri confiaba que estábamos listos para pelear. En la mañana siguiente los Hornets, Falcons y ATS-99 despegaron de la base escoltando a Quaritch en el C-21 y a una lanzadera Valkyrie la cual traía los explosivos que dejarían caer sobre el árbol de las almas. Al llegar a la zona de las montañas flotantes, dejaron en el suelo varios marines y grupos de AMP Cyclops para que apoyaran en tierra mientras ellos continuaban en aire. Estaban atentos ya que no lograban detectarnos, pero al estar cerca de la zona comenzó nuestro plan. Nuestro ejército se dividió en dos secciones. La primera atacó en una gran oleada de frente a pie y en Beirehorst teniendo como defensa los grandes árboles. Ellos eran comandados por Norm y varios líderes de clanes. En cuanto en el aire atacamos en Icanes usando una táctica de emboscada. Este grupo era liderado principalmente por Tsutey, Neytiri, Evangeline, Jake y yo. Las armas guiadas, radares y otros sistemas eran ineficientes por el vértice de energía, por lo que teníamos la ventaja del local, además de portar dagas, lanzas y flechas hechos de un material capaz de atravesar el cristal de los vehículos y dañar turbinas y otras partes sin mucho blindaje. Los líderes nos comunicábamos a través de intercomunicadores adaptados a nuestros cuerpos y obtenidos en la base. En cuanto a Trudy, nos apoyaría con la caballería. Cortana se encontraba cuidando nuestros cuerpos reales en el sector 26 y se comunicaba con los demás, incluyendo con Moat y Ayami, quienes estaban en el árbol de las almas. De inmediato los mercenarios rompieron su formación para atacarnos.
Ante la metralla y el avance tecnológico nuestras ventajas se dieron en poco tiempo por lo que la ofensiva se convirtió en retirada e incluso Trudy peleó sola en su Hornet contra el C-21 que intentaba derribarnos. En poco tiempo los icanes de Evangeline y Neytiri fueron derribados por lo que continuaron luchando en suelo firme, el número de bajas aliadas aumentaba a cada segundo y algunos líderes como Norm, Trudy y Tsutei cayeron en combate, el enemigo continuó con su plan de ataque y Norm se marchó del sector 26 para reunirse con Ayami, la batalla se veía perdida como en el caso del batallón de Evangeline y Neytiri que tenían al enemigo casi encima. Por suerte nos llegó un milagro del cielo demostrando que Eywa nos había escuchado, ya que la fauna del planeta enfrentaron a los invasores, por lo que continuamos el combate los que aún quedábamos en pie, inclusive un Thanator dejó que las dos arqueras lo montaran, el Valkyrie y el C-21 continuaban su camino mientras el resto de los helicópteros que quedaban intentaban protegerlos. Yaik y yo bajamos de los Torx, posándonos sobre la cubierta del Valkyrie y armados con APs, nos encargamos de los artilleros que lo protegían, luego lanzamos varias granadas de fragmentación a las turbinas de la nave, nos alejamos de la misma montando de nuevo los Torut mientras esta perdía estabilidad por los daños, estrellándose con las rocas anilladas lejos del árbol y estallando a causa de los explosivos. Intentamos repetir la táctica con el C-21 pero Quaritch se dio cuenta y movió el volante haciendo girar la nave por lo que perdimos el equilibrio soltando las granadas, nos sujetamos en uno de los soportes de sus estructuras alares mientras una de las granadas que se quedó atorada en un respirador explotó dañando una de las hélices y parte del blindaje por lo que el oxígeno comenzó a salirse del interior de la cabina. Quaritch respiró profundo y se asomó por una escotilla para tratar de dispararnos con una Magnum pero Jake y yo tomamos uno de los misiles de la nave y se lo arrojamos a otra de las hélices. Cuando el C-21 comenzó a desplomarse los Navi, dimos un salto de fe ralentizando nuestra caída con las lianas y las enormes hojas de la vegetación, llegando a salvo a suelo firme. Por otro lado Quaritch abordó una MP Cyclop, y cayó a tierra de forma segura, mientras el C-21 se estrellaba a sus espaldas. Había perdido a todo su ejército, pero él continuaría con su plan. A poco de avanzar encontró el sector 26, Cortana se percató de esto y dio un llamado de alerta. Antes de que Quaritch disparara a Evangeline y Neytiri lo atacaron en el Thanator logrando romper la torreta de su brazo. Aún así Quaritch usó una daga incluida en la muñeca del mismo con la que apuñaló repetidamente al Thanator matándolo. Este quedó encima de las chicas que intentaban zafarse. Antes de que les hiciera algo Jake y yo llegamos al escenario. Raider. Ríndete Quaritch, esta batalla, este trato con Doatet, todo se acabó. Quaritch. No lo entienden, ¿cierto? El Covenant y Skynet nos tienen al borde de la perdición. Si no hacemos el trabajo sucio no habrá futuro, así que no, esto no terminará hasta que yo esté muerto. Jake. Esperábamos que dijeras eso. Jake tomó la bayoneta que pertenecía a la torreta de Quaritch y yo saqué las garras y agujas del brazalete que lograban adaptarse al individuo. Enfrentamos a Quaritch en un combate de estocadas hasta que logramos atorar su daga en las garras y aguja y con fuerza romperla. Seguido Jake dio un salto y clavó la bayoneta en el visor del Cyclop. Quaritch eyectó el mismo y se colocó una máscara de oxígeno para continuar el combate. Quaritch. ¿En verdad creen que pertenecen a ellos? Es hora de despertar. Quaritch se dirigió a los campers para intentar aplastar nuestros cuerpos originales y aunque logró romper uno de los cristales Jake y yo nos trepamos a la espalda de su robot e intentamos clavarle una daga, Quaritch logró sujetarnos y arrojarnos al suelo. Para empeorar en el camper donde nos encontrábamos los dos soldados comenzó a escaparse el oxígeno por lo que el enlace se complicaba al intentar quedarnos dormidos. Quaritch aprovechó esto para levantarnos del cabello e intentar cortarnos la garganta con un cuchillo, pero por suerte las chicas lograron zafarse y tomando sus arcos le dispararon dos flechas a Quaritch, dándole en el abdomen y el pecho. Este con una cara entre risa y enojo nos soltó y luego cayó muerto. Jake y yo despertamos del enlace, pero nos quedamos inconscientes antes de poder tomar las máscaras de emergencia. Las chicas velozmente entraron al camper y nos las colocaron. La angustia de ambas junto a Cortana duraron unos segundos antes de que lográramos reaccionar. Con la victoria asegurada al día siguiente contacté con la UNSC para dar el informe de la misión.
Ellos se encargaron de evacuar la base y hacer un tratado de paz con los Na'vi. Solo algunos humanos como Norm, Max y otros usuarios de avatares podría residir en el planeta, el cual se dejaría en resguardo de cualquier otro proyecto militar o de recursos. Ese mismo día, Ayami, Cortana, Evangeline y yo nos despedimos de Jay, ya que aún teníamos asuntos pendientes en otros lados, como la interrogación que se le haría a Parker con su alianza con Saiki, además de que querían condecorarme por mis acciones recientes. Por eso nos retiramos ese mismo día. En la noche Jay dio su último reporte, ya que le harían el mismo procedimiento que con Grace, uniéndose por completo a su forma Na'vi y dejando a su cuerpo humano junto a los avatares de Ayami, Grace, Evangeline y el mío en cámaras de criogenización en la base. En otro punto, una nave del Covenant le llevaba un objeto Forerunner conocido como Ansilla al profeta del pesar. Esta era sumamente importante para ellos, ya que en sus profecías demostraba la culminación del gran viaje. Al analizar su contenido, enseñó la ubicación de un portal en Ender Tairin. Lo que ellos no sabían es que era la Tierra. Sin perder el tiempo, Pesar dirigió una flota a las coordenadas, sin avisarle a los otros dos jerarcas. Por la misma hora, Guilty Spark, el monitor de la instalación 04, que sobrevivió a la destrucción del anillo, se encontró con un grupo del Covenant liderado por un Shanghaili de nombre César Refumé. Al ser llamado Oráculo, Spark prestó interés y después de varios minutos de diálogo, el Shanghaili descubrió la verdad de los Geilo, como su relación con la humanidad, su función y sus consecuencias. A esto cortó comunicaciones con el resto del Covenant y se dio inicio a un plan para detener la farsa de los jerarcas. En la mañana siguiente me encontraba acompañado de Samus y Nova en el interior de la estación espacial Cairo, una de las defensas orbitales del planeta Tierra. Habíamos obtenido información de Parker y a los tres nos entregaron nuevas armaduras de combate. Prácticamente estas versiones mejoradas de las que utilizamos en la instalación 04, por lo que todos sus sistemas eran más avanzados y eficientes, además de integrar habilidades nuevas. Les estaban haciendo pruebas finales a nuestros trajes cuando el sargento Johnson, acompañado de la sargento Minene y Evangeline, llegaron para acompañarnos en la condecoración. Abordamos un vagón que nos llevaría al lugar mientras observábamos al espacio con las demás estaciones espaciales y la Tierra al fondo. Al llegar fuimos aclamados por marines y fotógrafos. La ceremonia se llevó a cabo rápidamente. Por nuestras hazañas, Lord Hood nos entregó personalmente las medallas a todos los nombrados, además de otorgarle una a la capitana Miranda Kiss, hermana de Ayami, esto en memoria de su padre Jacob Kiss, quien pereció en la batalla de la instalación 04. En eso, Cortana, quien se encontraba en los sistemas del Cairo, recibió una llamada de alerta avisándole a Lord Hood y los demás: la flota del Covenant había llegado a Ender Tairin, o la Tierra. Extrañamente era pequeña en comparación de la que de Vasto Ridge, pero sin titubear nos preparamos para combate.